enseñanza, paz, aliento, esperanza. Es lo que tendrás a través del mensaje de la palabra de Dios. Este es el momento del mensaje. Hermanos, a propósito de que se acerca ya la Semana Santa, vamos a hablar un poco, a ver qué dice la palabra de Dios, qué enseña la Biblia acerca de esta tradición, de esta celebración que se lleva a cabo en muchos países, incluyendo el nuestro. Si es bíblica, no vamos a dar muchos detalles así como tipo estudio, pero vamos a tratar de edificarnos en esta mañana conforme a lo que dice la palabra de Dios. A propósito, hermanos, el día de hoy se celebra Domingo de Ramos. Domingo de Ramos celebra mayormente la Iglesia Popular. Muchos dominicanos se unen a esta celebración en el día de hoy. Vamos a dar un breve resumen de por qué la Semana Santa, la fecha y demás. El Domingo de Resurrección se define a partir de las fases lunares, pues es el primer domingo inmediatamente posterior a la primera luna llena tras el equinoccio de marzo. Por esta razón, la Semana Santa nunca inicia antes del 21 de marzo y siempre termina antes del 25 de abril. Por eso vemos que nunca es una fecha exacta, pero en ese lapso de ese mes y 4 días, es decir, 21 de marzo hasta el 25 de abril, en ese lapso se celebra la Semana Santa. La Semana Santa la completa los 6 días anteriores a este domingo, es decir, al Domingo de Resurrección. Los 6 días anteriores completan la Semana Santa. ¿Qué significa equinoccio de marzo? Para que, como leímos que eso tiene mucho que ver con la fecha, el equinoccio de marzo se refiere al momento en que el sol está directamente sobre el ecuador terrestre y, por consiguiente, los días y las noches tienen aproximadamente la misma duración en todo el mundo, unas 12 horas. Bien, hermanos, entonces, viendo esto, sabemos ya por qué la fecha, por qué varía a veces y demás. Entonces, ya entrando en la Biblia, como decía, hoy celebra la religión popular, la tradición, el Domingo de Ramos. Vamos a ver la palabra de Dios, en qué se basaron ellos para celebrar ese día o ponerle el nombre a este día, Domingo de Ramos. Vamos a ir a Lucas, el Evangelio según Lucas, capítulo 19, versículos 29 hasta el 44. Vamos a leer algunos versos ahí, entre esos versículos que dije. Vamos a tratar aproximadamente, o si el tiempo nos da, 4 puntos. Que es la entrada de Jesús a Jerusalén, la última cena, la crucifixión y muerte de Jesús y la resurrección. Que esos son puntos importantes que se toman en cuenta en esta semana llamada Santa. Entonces, dice la palabra de Dios, Evangelio según Lucas 19, 29 en adelante, dice así: y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?
le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, o a lo menos tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán como vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Palabra de Dios. Hermanos, aquí vemos de dónde sacan, no es antibíblico en cuanto a lo que se hizo. La tradición sabemos que tiene sus detalles, sus cosas que se salen de la Biblia, y el Señor no mandó a que se celebrara ese día. Pero está plasmado aquí por qué celebran, por qué le llaman así. Porque fue recibido con palmas, tendieron mantos para que él cruzase, montado sobre un pollino donde ningún hombre se había montado. Y vemos, hermanos, algunas enseñanzas aquí. Primero, el Señor le dice a sus discípulos, vayan a la aldea de enfrente y van a encontrar un pollino atado, cójanlo. Y si le preguntan, díganle que el Señor lo necesita. Cuando ellos fueron, efectivamente, cuando estaban desatando al pollino, los dueños vinieron y le preguntaron y le dijeron que por qué lo desatan. Ellos respondieron exactamente así, porque el Señor lo necesita. ¿Y qué hicieron ellos? Lo dejaron ir. Obedecieron el mandamiento de Dios. ¿Cómo llegó eso a su corazón? Jesucristo puso en su corazón eso, porque me imagino que ellos pudieron no creerle a los discípulos que fueron a buscar ese pollino o ese burro allá, pero aún así ellos obedecieron y fueron y le dejaron llevar el animal que el Señor iba a usar para entrar a Jerusalén. Y vemos, hermanos, también cómo reciben al Maestro, cómo la multitud recibió a Jesús cuando él iba entrando montado sobre el animal. Decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Versículo 38. Recibieron al Señor con júbilo, con alegría, con gozo, dando voces, diciendo, gloria a Dios. Sin embargo, 5 días después, tal vez algunos de los que estaban ahí estaban celebrando la crucifixión de Jesús allá en Getsemaní. 5 días después, esa misma ciudad que recibió al Señor con gozo, con júbilo, con alegría,
estaban allá reunidos en el monte de los olivos, escarneciendo al Señor. Y esta semana muchos lo toman para reflexionar, muchos lo toman para apartarse, muchos lo toman para estar más cerca aparentemente del Señor. Pero muchos hacen lo mismo que hicieron allá en Jerusalén. Después que pasa la semana, se olvidó el estar más cerca de Dios, se olvidó el estar, como ellos dicen, recogidos, se olvidó todo eso y en sus corazones vuelven a crucificar al Señor. En sus corazones, por sus actos, vuelven a crucificar a Jesús. Ellos hoy empieza el júbilo para las personas. Empieza el júbilo. Hoy andan con palmas en las manos, celebrando el Domingo de Ramos. Pero hermano, el lunes, no mañana, el otro lunes, porque esta semana es ya la Semana Santa, ya están más recogidos. Pero cuando pasa esto, hermano, olvídese. Hace lo mismo que hizo la ciudad de Jerusalén. Se olvidan de que ellos, cuando él iba entrando, dieron gloria a Dios y alabaron al Señor porque venía el Mesías. Y el viernes le crucificaron. Así, cuidado, si nosotros por un momento nos llenamos de júbilo, pero después olvidamos que la santidad es un estilo de vida. La santidad no es una semana. La santidad no es un domingo de Ramos, no es un domingo de resurrección, no es un día de la última cena. No es eso. Es un estilo de vida, constantemente purificándonos, constantemente buscando a Dios para que Él viva en nuestros corazones. Entonces, hermanos, cuidado con nosotros hacer como hizo Jerusalén, que ese día recibieron al Señor con gozo, con júbilo, con alegría. Pero el viernes, ese día, estaban mirándole a Él en la cruz colgado. Y muchos lo escarnecían y le decían: a muchos salvaste, o a muchos salvó, y Él no se puede salvar a sí mismo. Cuidado, hermanos, con nuestra conducta, si por nuestra conducta crucificamos de nuevo al Señor. Cuidado, hermanos. Los fariseos quisieron coercionar a los discípulos, diciéndole al maestro que los reprenda. Entonces, el versículo 39 dice: entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud, habían fariseos ahí, lo que le decía, esos mismos fariseos estaban allá crucificándole a él, diciendo: suéltenos a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, oiga cómo le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Ellos pidieron que reprendieran a los discípulos porque estaban dando gloria a Dios, porque Jesús estaba llegando a la ciudad. Entonces Él les respondió. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Gloria a Dios. Si estos callan, las piedras hablan. Hermano, cuidado si las piedras hoy están hablando. Cuidado, hermanos, si las piedras hoy están hablando, porque nosotros estamos callados. Y no hay que esperar una Semana Santa para manifestar gratitud a Dios, para manifestar entrega al Señor, para estar en tranquilidad. No, hermanos, no, amigo, no hay que esperar estos días. El Señor quiere que tú vivas siempre en santidad. Entonces, cuando estos fariseos
le dijeron al Señor: reprende a tus discípulos, porque ¿qué es lo que ellos están haciendo? Que ellos quieren que el maestro los reprenda. ¿Qué mal están haciendo ellos? Y el Señor le dice: si ellos callan, las piedras clamarían. Esto que ellos están voceando, si no fueran ellos, las piedras son los que la van a decir. Cuidado, hermano, con nosotros, si las piedras están hablando. Y personifique la piedra en cualquier otra religión. Personifique esa piedra. O cualquier otra persona, de tanta información que hay hoy, que puede ser que la información que esté llegando a la persona que necesitan de Dios no sea la correcta. Puede ser que esa información que a ellos les llega a través de tantas cosas que hay, de tantos medios que hay para recibir información, no sea la que verdaderamente necesitan en sus corazones. Nosotros, hermanos, tenemos la obligación, tenemos el deber, el compromiso de decir gloria a Dios, de predicar la palabra del Señor, para que no sean las piedras las que hablen. Y tal vez esa piedra no está diciendo lo que verdaderamente debe decir. Hermanos, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. El Señor lloró sobre la ciudad. ¿Cuántas veces la Biblia dice que Jesús lloró? 2 veces. La muerte de Lázaro, su amigo, y cuando vio a la ciudad. Ustedes saben, hermano, por qué él lloró. Él lo dice aquí. Lo que pasa es que el Señor, en su omnisapiencia, él mirando la ciudad, la veía ya destruida, sitiada, desbaratada por los enemigos. Y oigan lo que dice el Señor. Verso 40. Él respondiendo les digo, verso 41 en adelante. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, o a lo menos en este día, tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Gloria a Dios. Por eso el Señor lloró. Por eso Jesucristo lloró, porque Él sabía lo que le iba a pasar a Jerusalén. Él sabía que iba a ser destruida la ciudad. Y Él, cuando entró, que la vio, en su conocimiento, la vio destruida. Y le dolió en su corazón, en su alma, hasta tocar las fibras más íntimas de Él. Tanto así que lloró mirando la ciudad. El Señor lloró al saber la ruina que venía sobre la ciudad. Y Él le dice que si ellos, en pocas palabras, si ellos conocieran el mensaje de paz, si ellos le pusieran atención a eso, si ellos oyeran lo que el Señor vino a decirle a ellos, puede ser que se hubiesen podido librar de esa destrucción. Pero el Señor le dice: ahora esto está encubierto a tus ojos. Ellos no lo estaban viendo. No estaban mirando ellos que ese que venía montado sobre ese burrito era el Salvador. Ese que venía entrando a la ciudad sobre ese pollino nuevecito que nadie había montado sobre él, era el Redentor, el Mesías que ellos estaban esperando.
Pero ellos no lo quisieron ver así, hermanos. Y 5 días después, ya lo tenían colgado sobre una cruz, crucificado. Cuidado, querido amigo, si el Señor está llorando en su corazón por ti. Querido amigo, el Señor llora por ti al ver lo que te espera si tú no aceptas que eres pecador y te arrepientes. El Señor llora en su corazón al ver la humanidad cómo se pierde y no aceptan el mensaje de paz, así como Jerusalén no lo aceptó. Ahora hay muchos que no lo aceptan. Hay muchos hermanos predicando la palabra. Y hay personas que le cierran la puerta, que dicen que no le interesa. Y sobre esa persona hay un juicio. Y el Señor llora por ellos. Amigo, el Señor llora por ti. El Señor, así como lloró en Jerusalén por lo que le venía a ellos, está llorando por ti hoy. Porque Él sabe que si no le aceptas, si no te arrepientes y vives para Él, lo que te espera es la condenación eterna. No te apartes de las cosas malas solamente en esta semana. No trates de buscar a Dios solamente esta semana. No trates de encontrar el mensaje de Dios solamente esta semana. No. Trata de hacerlo tuyo y que tú vivas para Dios. Trata de hacerlo tuyo. Trata de que la cosa mala que hay en ti, el Señor la vaya quitando, pero entrégate al Señor. No es haciendo una caminata en la calle con un ramito en la mano. No es haciendo una promesa de que voy a hacer tal cosa para Dios en esta semana, para que Dios me dé tal cosa. No, no es un intercambio que estamos haciendo con el Señor. Dios lo único que quiere darte es salvación. Salvación y vida eterna. Más nada. Para eso Jesucristo vino al mundo, para dar salvación y vida eterna. No espere otra cosa. Aquí todos tenemos problemas, los cristianos también. Pero tenemos una ventaja: Dios está con nosotros. Entonces, hermanos, eso sucedió el domingo. Vamos a irnos ahora a la última cena, que pudo ser un jueves. Dice la palabra de Dios en Lucas, capítulo 22, versículos 14 y siguientes. Evangelio según Lucas, capítulo 22, versículos 14 y siguientes. Dice así: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que perezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Gloria a Dios. Paramos aquí un momento. El Señor está reunido con sus apóstoles. No estaban los discípulos ahí, cualquiera. Estaban los apóstoles, los 12. Su círculo más íntimo estaba con Él. Ahí sentado con ellos. Y Él le dice: cuánto he deseado comer esta Pascua antes que perezca. Él está anunciando ya. Él está anunciando ya que Él iba a ser crucificado, que iba a morir. Y Él se lo dice a ellos aquí: he deseado comer
con vosotros esta Pascua antes que perezca. Entonces aquí él le instruye en el mandamiento de la comunión. Le instruye a ellos y le da a comer del pan sin levadura y le da a beber del jugo de uva. Y hermanos, pasaron dos cosas interesantes en esa cena. Una, él declaró quién era de ellos que le iba a entregar. El verso 21 dice: mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. La mano del que me entrega está conmigo a la mesa. Uno de los 12 iba a ser. Y él se lo dice a ellos ahí, en esa última cena que tuvo con ellos. Les declara que uno de ellos le iba a entregar. Y aún así él se estuvo tranquilo. Aún así el Señor no hizo nada para evitarlo. Aún así el Señor siguió comiendo con ellos, siguió instruyéndole a ellos, incluyendo al que le iba a entregar, que era Judas. Y hermanos, pasó también, le declaró a Pedro la traición que iba a hacer Pedro con él. El versículo 31 dice, en adelante, 31 hasta el 34, dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Gloria a Dios. Hermanos, una dura noche para el Señor. Esa última cena con sus discípulos, con sus apóstoles, con sus íntimos amigos. Uno de ellos era el que le iba a entregar en manos de pecadores. Recuerden lo que él le dice allá en Getsemaní, cuando ya llegó la hora de que él sea entregado. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Con un beso tú me entregas en manos de pecadores. Y Pedro, hermanos, aquí el Señor le dice que Satanás le había pedido, o lo había pedido para zarandearos. Y el Señor le dijo: yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y Pedro le dice, como siempre, un poco apresurado: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Gloria a Dios. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó con Pedro? Bueno, cuando el Señor fue tomado preso, que él, aunque sea, él estaba de lejos, como le dije en otro tema, por lo menos él estaba de lejito mirando. Los otros, como el Señor le dijo, todos se van a escandalizar. Y ahí Pedro también le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no, Señor, yo no me voy a escandalizar. ¿Qué va? Cuando el Señor lo tomaron preso, Pedro va, aunque sea de lejitos. Y una vez le preguntaron: ¿tú eres de ellos? No, ustedes saben la historia. Una segunda vez le preguntaron y negó de nuevo. Y una tercera vez le volvieron a preguntar. Y ya él, enojado, maldijo. Y se fue por ahí, quién sabe, diciendo que. Entonces ahí el gallo cantó. Y el Señor le miró. Y él recordó esas palabras, hermanos. Pedro recordó esas palabras y se fue y lloró amargamente. Pedro se fue y lloró amargamente por la traición que había cometido. Hermanos y amigos, nosotros a veces por emoción decimos: sí, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por el Señor. Y algunos amigos en esta semana dicen: sí, yo voy a cambiar mi vida, yo voy a encarrilar mi camino
hacia la santidad. Voy a aprovechar esta semana para ir a la iglesia, para orar o para rezar, como dicen popularmente ellos. Pero hermano, cuando llega el momento de la prueba, cuando somos probados, cuando somos pullados por el enemigo, por el pecado que nos asedia, volvemos para atrás como hizo Pedro ahí. Volvemos para atrás como hizo Pedro ahí, que Pedro dijo: Señor, si es posible yo voy contigo a la cárcel hasta la muerte. Pero cuando llegó el momento de la verdad, le negó. A veces nosotros hacemos exactamente igual. Cuando llega el momento de la verdad, negamos al Señor. Cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento de demostrar que verdaderamente estamos decididos a servir a Dios, entonces nos echamos para atrás, porque vemos que lo que viene es muy fuerte y tal vez pensamos que no lo podemos soportar. O tal vez por miedo. A lo mejor Pedro tenía miedo de que lo tomaran a él también preso. Y por eso negó que él no conocía al Señor. Tal vez nosotros, cuando se nos identifica en la calle, a veces puede ser, hermano, que le pase a alguno, que usted esté por ahí y vea a un hermano y usted sienta miedo de que lo identifiquen como cristiano, porque tal vez no anda bien. Porque tal vez el camino que lleva no es el correcto, por allá donde tal vez ni saben que somos cristianos. Tal vez ni saben que tenemos 10, 15 años de bautizados en la iglesia. Por eso, hermano, hay que estar siempre en santidad. Preparados para servir al Señor, preparados para lo que sea, porque sabemos que nuestra esperanza no es aquí en la tierra que está. Lo que esperamos nosotros no es aquí que lo vamos a recibir, es allá en el cielo. Es allá en la eternidad, en las casas que tenemos en el cielo, que no son hechas de mano, sino casa espiritual, que Jesucristo fue a prepararnos para que vivamos con Él eternamente. La crucifixión y muerte de Jesús. Llegó el viernes, el día de que el Señor pusiera su vida por la humanidad. Porque el Señor no le quitaron la vida, Él la puso. Él la puso voluntariamente. Y Él también la volvió a tomar. Juan, Evangelio según Juan, capítulo 19, versículos 17 y siguientes. Evangelio según Juan, capítulo 19, versos 17 y siguientes. Dice así la palabra de Dios. Y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con Él a otros dos, uno a cada lado, Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mis ropas, o sobre mi ropa, echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas,
y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Gloria a Dios. Hermanos, la muerte de Jesús fue la muerte más dolorosa, horrenda, atroz de cualquier ser humano en la historia de la humanidad. El sacrificio del Señor fue el más grande hecho por cualquier hombre. ¿Y por qué? Simple y sencillo. Hemos hablado mucho. El Señor, siendo Dios, se despojó, se quitó ese título y vino a la tierra y se hizo hombre. Hermano, no hay sacrificio más grande que ese. Muchos otros fueron crucificados igual que él, pero eran hombres comunes y corrientes. Jesucristo también era hombre, pero también era Dios. Y él bajó del cielo de su gloria, de vivir eternamente con su Padre allá. Se puso la capa de hombre y vino a la tierra a morir por todos nosotros. Y hermano, no cualquier muerte. Como dice la palabra, muerte y muerte de cruz. Porque la cruz era para que sufrieran. Porque la cruz no era una muerte placentera. No hay muerte placentera, pero hay muertes que son más suaves que otras. Hay gente que hemos oído que dice: se murió como un pajarito, no sufrió. Le dio un infarto o algo y quedó ahí, a veces cuando durmiendo ni despertó. Pero el Señor pasó horas colgado en una cruz sufriendo, pudiendo, hermanos, librarse de eso. Ahí está la grandeza del sacrificio de Cristo. Los ladrones que estaban a su lado no tenían forma de bajarse de esa cruz, pero Jesucristo sí, y aún así accedió, aún así no puso oposición a eso, sino que entregó su vida para salvar a la humanidad. Entregó su vida, hermanos, para que nosotros hoy tengamos vida. Hermanos, amigos, no recuerdes al Señor solamente este viernes que viene. No lo recuerdes solamente ese día. Ese día, el día de su crucifixión. No lo recuerdes solamente ese día porque estamos en la llamada Semana Santa. No, querido amigo. Recuerda siempre y actúa en consecuencia a eso. Si tú quieres de verdad honrar al Señor, acéptalo en tu corazón. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que tú le aceptes en tu corazón, que tú vivas para Él. No que vivas una semana pensando: sí, esta semana es la semana de apartarnos. No, Jesús quiere que nosotros seamos santos. Y santo significa apartado. Apartado de la inmundicia que este mundo nos brinda. Apartado del pecado. Apartado de lo que sea que tú estés cometiendo. Fornicación, adulterio, envidia, lujuria, engaño, ira. Cualquier cosa que tú tengas en tu corazón, apártate, pero que sea permanente, que no sea por un día, por una semana, que sea una decisión definitiva. El Señor quiere que hagamos esto y así cuando partamos de este mundo vamos a vivir con Él para siempre. Hermanos, Jesucristo en este proceso
de su crucifixión, vemos alguna cosa que dijo. Por ejemplo, él le dijo al Padre: perdónalo porque no saben lo que hacen. Mostrando amor eterno aún a las personas que le estaban crucificando. Él no tenía problema con eso. Lo perdonó. Le pidió al Padre que lo perdone. Otra cosa que hizo: le arregló la jubilación a su madre. Hermano, los hijos eran los encargados de las madres. Y él, dice el verso 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. No sabemos si José ya había muerto. El tema es que el Señor se encargó en sus últimos instantes de su vida de dejar a María, a su madre, bien cuidada. Es decir, le dijo a Juan, que se autollama como el discípulo amado, le dice: he ahí tu madre. Como quien dice: la dejo en tus manos. Y hermano, Jesús estaba resolviendo el conflicto del pecado en ese momento. Y aún así sacó ese instante para eso. Jesucristo, hermanos, pensó en todo y en todos. Por eso es que Él merece nuestra adoración. Último punto, hermanos: resurrección de Jesús. De hoy en 8, como decimos, es el domingo de resurrección. Mucha gente celebra con júbilo ese día. Pero algunos se quedan en ese día. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 20, versículo 1 en adelante. Evangelio según Juan capítulo 20, versículo 1 en adelante. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, es decir, el domingo. Primer día de la semana. Siendo aún oscuro, muy temprano, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y al sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte, signo de que alguien lo había puesto ahí, de que alguien se había tomado el tiempo de enrollarlo y ponerlo en un lugar aparte ahí. El Señor dando señales de que ya había resucitado. Entonces entró también el otro discípulo. Juan no entró primero, no sé qué fue lo que pasó, si cogió miedo, no sabemos si no era costumbre entrar a los sepulcros, pero él se quedó de afuera. Pedro, como sabemos que siempre estaba adelante, siempre desesperado, tipo activo, entró primero. Cuando vio, entonces Juan luego entró. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Parece que Juan no había creído mucho, hermano. Pero porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Vemos que tampoco María había entrado. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la derecha, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¿Por qué estaban ahí? No le explica la palabra. Parece como custodiándola donde estaba Jesús o donde Jesús había estado puesto cuando fue muerto.
Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado al Señor, o a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. María, desesperada, pensando que se habían llevado el cuerpo del Señor, y ella no sabía dónde lo habían puesto. Ella quería ir a verlo. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. El Señor estaba ahí con ella, hermano. Jesús estaba a su lado, pero ella no sabía que era Él. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo ha puesto y yo lo llevaré. Cuando ella vio a este hombre, le dijo: si eres tú que te lo llevaste, dime dónde lo pusiste, dime dónde lo ha puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Me imagino con la autoridad o con la dulzura, con su voz característica. María había escuchado esa voz muchas veces. Y cuando el Señor le dijo: María, volviéndose ella le dijo: Rabino, que quiere decir maestro. Ella de una vez conoció, inmediatamente conoció la voz del Señor. Querido amigo, tú conoces la voz de Dios. Cada vez que alguien se para aquí a predicar, esa es la voz de Dios. No espere a que Dios, como dicen algunos, yo estoy esperando que Dios me toque. Me río acordándome de Colpo, el muchacho allá en la casita. Colpo le dice algo y le dice él: yo estoy esperando que Dios me toque. Y yo le digo: ¿qué es lo que tú quieres que Dios haga? Que te dé puestazo ahí para que tú sepas que Él. Y siguió su camino. Querido amigo, Dios te ha hablado muchas veces. Dios ha usado muchos hombres y mujeres santos para hablarte. Haz como hizo María, que volteó y escuchó la voz de Dios y le dijo: Rabino. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Gloria a Dios. Paz a vosotros. Hermanos, esa es la esperanza que tenemos nosotros como cristianos. Jesucristo resucitó. Jesucristo vive. Jesucristo reina. Y Él nos está esperando en el cielo para darnos la corona de vida. No es una semana. No es una semana, hermanos, amigos. No es una semana. No es hoy domingo de Ramos. No es el domingo de resurrección. No es el día de la última cena. Son todos los días. El Señor quiere que tú te consagres todos los días. No importa que esta semana tú hagas 1000 promesas, 1000 sacrificios, que te vaya a pie a no sé dónde, como hacen a veces los días de una 21 de enero, de la mal llamada Virgen de la Merced de la Altagracia, por ahí. No es eso lo que el Señor quiere. Dios quiere que tú vivas una vida consagrada a Él. Y tú no estás adorando o no vas a adorar a un Dios muerto. No es
a un cuadrito ahí con una pintura que no sabemos de quién es. No es eso. El Señor no quiere eso. Tú vas a adorar a un Dios vivo, a Jesucristo. Ahí vemos que resucitó de los muertos y que fue al Padre, a su Dios y a tu Dios. Allá está Él esperándonos. No esperes más y entrega tu vida al Señor. Último versículo para finalizar. Esto que lo conocemos todos, pero no muchos lo ponen en práctica. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Gloria a Dios. Dios lo que quiere es obediencia. Dios lo que quiere es que te apartes del mal, del pecado, que dejes de vivir para Satanás y para ti y vivas para Él. Hermanos, esta semana hay muchos actos religiosos, mucha tradición, muchas cosas que vemos en la televisión y en las calles, pero la vida de santidad no es de una semana, es un estilo de vida que debemos de llevar siempre hasta que estemos aquí sobre esta tierra. Jesucristo resucitó, querido amigo. Jesucristo está vivo y espera por ti para salvarte. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y siempre. Qué hermosa será la mañana del domingo.